El trastorno de ansiedad tiene mucho que ver cuando el cuerpo empieza a responder ante algún tipo de situación o miedo, una respuesta anticipada ante algún tipo de miedo. La ansiedad es la enfermedad mental más común, así que es posible que alguien que conozcas padezca ansiedad. Bueno, desde mi punto de vista, que podría decir que he sido partícipe de esa enfermedad lastimosamente desde que tengo aproximadamente 13 años, podría decir que es un punto de vista que, como yo he sido parte de eso, veo que es un problema muy, muy grande que no toda la gente lo puede entender. La población que más está cercana a padecerlo pueden ser las personas jóvenes, incluso por el tema de no tener ideales muy claros, no tener pensamientos muy claros sobre su propia vida. Creo que eso es lo que lleva a que las personas más jóvenes padezcan ansiedad. Una de las características más relevantes es que viven con constantes ideas hacia algo, o sea, tienen una respuesta muy anticipada ante cualquier tipo de situación que viven. Piensas mal de las personas, piensas que no eres suficiente o piensas simplemente mal, que no quieren estar contigo o algo así, y te aíslas mucho, piensas que mejor es estar solo. Y sobre todo en la universidad también, muchas de las cosas que uno hacía antes, por ejemplo en mi carrera donde diseñaba con facilidad a veces muchas cosas y comprendía rápido. Ahora me dificulta mucho en hacer las tareas, mi aprendizaje se ha venido decayendo muchísimo. Vives al límite, vives pensando en que cada cosa que te afecta, es decir, cada relación interpersonal que tienes con tu familia, con tus amigos y con distintas cosas que haces en tu día a día, todo lo cuestionas, lo sobrecuestionas, te preguntas si esto sale mal y si esto pasa y si no pasa esto y si pasa esto y no pasa, o sea, es un constante preguntero en tu cabeza que dices y si esto y si el otro, y que juega incluso con tu autoestima y te hace ver como si fueses una mala persona, como si no fueses suficiente. Un culpable en particular al que podemos atribuir el incremento de jóvenes que padezcan trastornos de ansiedad son las redes sociales. Quienes pasan más tiempo en las redes sociales suelen sentirse más aislados, lo cual puede llegar a ser los más vulnerables ante el padecimiento de ansiedad. De constante estar viendo lo que las demás personas publican, sí puede ser un detonante para la ansiedad. Y no solo para la ansiedad, incluso para los pensamientos de baja autoestima. Hubo un tiempo que estaba con mi psicólogo y me recomendó bajar la dosis de estar con el celular, porque muchas de esas cosas como que te afectan a la cabeza, aunque no parezca. Es como que ves a mucha gente teniendo fama o teniendo muchas cosas o simplemente disfrutando de la vida, viajando, y esas cosas como que no son buenas, no son tan buenas. Muchas veces cuando uno revisa redes sociales con la finalidad tal vez de desestresarse y todo, termina por compararse con otras personas, por comparar su vida con la de otras personas que incluso no conoce, y eso llega a generar ansiedad, estrés. Un factor que también influye en la aparición de trastornos mentales como ansiedad es la pandemia por el COVID-19. Un estudio realizado en China por Zhang y Xiao indicaron que los síntomas de ansiedad están presentes de entre el 28% y el 35% de la población en confinamiento. El constante estar revisando, incluso el permanecer en casa todo el tiempo. Puede que algunas familias hayan tenido vínculos más cercanos, pero para personas que sufren trastorno de ansiedad debió haber sido un constante agobio, angustia por el no saber qué iba a pasar. Tenía ansiedad antes de la pandemia, pero cuando comenzó el encierro, cuando comenzó el aislamiento de las personas, como que esto se vino a amplificar bastante, se vino a empeorar mi enfermedad. Normalmente una persona que padece ansiedad o depresión o ese tipo de trastornos mentales se ocupa, sea con la universidad, con el trabajo, con cualquier actividad extra que haga, es como que
te ayuda, o sea, de cierta forma es un alivio que no pienses siempre en las mismas cosas, pero cuando te quitan todo eso, sea la universidad, o sea el gimnasio, o cualquier otra actividad que hacías y te quitan de golpe, te quedas encerrado solamente con tus pensamientos. Hay que tener en claro que la ansiedad puede ser un trastorno que nos acompañe el resto de nuestras vidas. Debemos aprender a vivir con la cantidad justa de ansiedad, siempre teniendo en cuenta que salir adelante depende de nosotros mismos. Y si conocemos a alguien que padezca este trastorno, debemos tener en cuenta que una forma de ayudarlo es estar en constante presente, tal vez en la vida de esta persona, sin juzgar, sin llevarlo un poco a la discriminación. Estando con él, hablando con él de otras cosas que no sean de la enfermedad que tiene, sino apoyarle constantemente, hablar, salir a pasear, no sé, tener tiempo con esa persona, eso sobre todo.